Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Si alguna vez quisieron generar imágenes consistentes a partir de una sola imagen y no quisieron gastar nada y tampoco quieren suscribirse a una plataforma, pues este vídeo es para ustedes, porque aquí podemos generar nuestros personajes consistentes a partir de una sola fotografía o imagen y totalmente gratis. Así que basta de hablar y mostrémoslo ya. Esto lo podemos lograr aquí, en este espacio de Hugging Face. Tengan en cuenta que es tan solo un demo, pero funciona de maravilla como verán a continuación. Claro que si lo quieren probar en sus computadoras y si es que tienen un buen equipo, lo pueden hacer descargando el código y los modelos que están en este repositorio de GitHub. Pero para los pobres que no tienen un buen equipo, este demo es suficiente. Y se hace de la siguiente. Primero vamos a Upload Image. Y aquí subimos o dejamos la imagen de nuestro personaje. Yo tengo esta imagen que pueden ver aquí. Luego bajamos un poco y tenemos una plantilla de prompt. Si lo desean pueden utilizar este prompt. O pueden ingresar su prompt personalizado, que es lo que voy a hacer yo. Para este ejemplo yo tengo este prompt que pueden ver aquí. Lo mismo pasa con mi prompt negativo. Muy sencillo y simple. Ahora continuamos con las dimensiones de nuestra imagen. Que en este caso yo quiero que mi imagen sea cuadrada. Así que serán 512 por 512. Y en cuanto a los pasos nos recomiendan 30. Así que vamos a hacer caso y lo vamos a dejar en 30. Y bueno, eso es todo. Ahora presionamos en Run. Y como pueden ver, este es mi resultado, con el cual les digo la verdad, estoy bastante contento. Pero, ¿qué es lo que opinan ustedes? Pero para que vean que eso no fue simple casualidad, vamos a cambiar nuestro prompt y obtener otros resultados. Ahora tenemos este prompt, una mujer vistiendo un bikini rojo caminando por la playa. Todos los demás parámetros los dejamos como están y presionamos en Run. Después de unos cuantos segundos ya tengo mi resultado. Y está muy bueno. Es exactamente lo que pedí. Yo dije que era un bikini, pero lo que en realidad puse fue un traje de baño rojo. Así que la imagen está perfecta. Y ya ven que lo podemos hacer sin pagar ni un solo centavo. Pero esto no es todo. También tenemos este otro espacio, que también es gratuito, donde también podemos generar personajes consistentes. Y aquí pasa lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es subir nuestro personaje. Ahora tenemos esta imagen. Como pueden ver, tienen espacio para más imágenes. Si así lo desean, pueden subir 1, 2, 3 o cuantas quieran. Pero ya verán que con una es suficiente. Ahora ingresamos nuestro prompt y nuestro prompt negativo. Y bien, yo tengo este prompt, una fotografía de un hombre como Superman caminando en la alfombra roja. El prompt negativo es el mismo que utilicé anteriormente. Y ahora aquí tenemos dos opciones. Si queremos que nuestra generación sea fotorrealista, seleccionamos esta. Si queremos un resultado más estilizado, pues seleccionamos esta. Para este primer caso vamos a seleccionar fotorrealista. Ahora nos dirigimos a opciones avanzadas. Para preservar la estructura del rostro seleccionamos esta opción y con este parámetro podemos indicar cuánto queremos que se preserve la estructura de nuestro rostro. Mientras más alto sea, más se preservará pues la estructura de nuestro rostro. Nosotros lo vamos a dejar como está. Y en cuanto a la fuerza, lo recomendable es dejarlo en 1 y claro, como siempre, nuestro prompt negativo. Este ya estaba aquí, así que lo voy a dejar. Con eso listo, presionamos en Submit. Y miren las imágenes que tenemos. Simplemente espectaculares. Pero díganme qué es lo que opinan ustedes. La verdad que a mí me gustan bastante. Y con una sola imagen como les dije. Pero ¿qué les parece si probamos el modo estilizado? ¿Pero qué quiere decir estilizado? Pues como lo dice la palabra, podemos añadir estilo a nuestra imagen. Por ejemplo, en vez de fotografía vamos a introducir este ejemplo que tenemos aquí. Una pintura al agua. Y bueno, ya la pusimos en nuestro prompt. Ahora presionamos en Submit. Y tenemos ya nuestros resultados. ¿Qué les parece? Increíble. Ustedes pueden añadir los estilos que quieran. Aquí tengo más ejemplos como pueden ver.
Y si se dan cuenta, preserva bastante bien el rostro de nuestro personaje. Pero eso no es todo. Aquí también tenemos otro demo donde podemos hacer nuestros personajes consistentes. Esta vez en Replicate. No se preocupen que también es gratuito y funciona de la misma manera. Ingresamos nuestro prompt negativo y por supuesto nuestra imagen. Pueden tomar su fotografía o subir una que esté en su computadora. Y para este caso yo tengo esta imagen. Y se trata de esta. Ahora simplemente ingresamos un prompt. Este me parece perfecto. Una fotografía de una joven mujer vistiendo un suéter gris. Y obviamente ingresamos también nuestro prompt negativo. Bien, eso ya está listo. Ahora continuamos con los parámetros. ¿Cuántas imágenes queremos? En este caso vamos a reducirlas a 4. Número de poses por imagen, 1. Sí, porque aquí también podemos generar diferentes poses. Y para eso debemos seleccionar esta opción, que genera automáticamente diferentes poses. Y en cuanto al formato de nuestro resultado, pues puede ser JPG, NPG o WebP. Yo la quiero en JPG. La calidad de nuestra imagen será de 80, que está bien. Y bueno, eso es todo. Presionamos en Run. Y bueno, este sí se tomó su tiempo. Un par de minutos, pero al fin tenemos nuestro resultado. Son varias poses, como ya les dije, que están aquí en este vídeo. Así que díganme qué les parece. La estructura de rostro es sorprendente. En mi humilde opinión, esta es la mejor. Y como pueden ver aquí, este demo está construido en base a un nodo o nodos en Comfy UI. Que si tienen Comfy UI en sus computadoras también lo pueden descargar, ya que aquí en GitHub están los nodos. Pero como les dije, si no tienen un buen equipo pueden utilizar estos demos. Pero si por alguna razón no les gusta utilizar los espacios en Hugging Face, también tenemos esta opción. La primera es Leonardo AI y la segunda es RenderNet. Que como lo están viendo aquí, podemos generar personajes consistentes y con diferentes poses. Y también en Leonardo lo podemos hacer subiendo nuestros personajes. Sin embargo, esto no es ilimitado. Ya saben que en estas plataformas nuestros créditos no son ilimitados. Así que ese es un pequeño problema. Y si quieren saber cómo crear este tipo de personajes en estas plataformas, tenemos un vídeo que se los voy a dejar por aquí. Pero en fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.